Hola, les saluda su amigo Antonio García Hernández en esta hora. En este su canal Estudiando el Verbo. Quiero darles una cordial bienvenida a este repaso de lección de escuela sabática y quiero invitarles para que nos acompañen durante todo este tiempo, ¿verdad? Invitarles también para que hagan sus comentarios, si tienen alguna solicitud de oración, con todo respeto, ¿verdad? Con todo confianza nos puedan hacerlas llegar, ¿verdad? Mediante este canal, como siempre, antes de iniciar este repaso de lección, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y agradecemos, Padre eterno, por cada una de las bendiciones que has derramado en nuestra vida esta semana. Y que, sin duda, hemos llegado hasta aquí, Señor, porque tú nos has acompañado, tú nos has cuidado, nos has proveído, nos has dado trabajo, pero sobre todo nos has dado vida en Cristo. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos habilite con poder en esta hora para que podamos hacer este repaso de lección y que pueda ser visto por mucha gente. Bendícelo, Padre eterno. Ayúdanos a entender y comprender y conocerte mejor, ¿sí?, en esta hora, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia que derramas cada mañana sobre nuestras vidas. Gracias por todo, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. El título de la lección de esta hora para el 23 de octubre del año 2021 se titula Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Amarás al Señor tu Dios. Y el texto para memorizar se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Vamos a abrir la palabra de Dios, el libro de libros, la Biblia, en Deuteronomio 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sin duda, esto nos lleva a entender lo que Jesús nos dice ahí en el capítulo 22 del libro de Mateo, en el versículo 37. Miren lo que dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sin duda, esta parte, junto con la cita que se encuentra en Deuteronomio 6:4, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Era una oración que los judíos la tenían como tradición. Esta declaración se repite como una oración, con los ojos cubiertos, con la intención de que nada los distraiga de pensar en Dios. En verdad también podría leerse como Jehová es nuestro Dios. Esta línea es parte del primer discurso que hizo Moisés a los hijos de Israel cuando estaban listos para entrar a la tierra prometida. Sin embargo, lo que sigue es una expresión poderosa de la verdad que todavía es tan esencial ahora como lo era antes. Repasemos este asunto tan relevante para nosotros. Pero antes quiero invitarles para que vayamos a otra cita
que se encuentra ahí en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Y que tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿verdad? Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas, ¿verdad? Ahora, en Efesios 4, el apóstol Pablo busca la unidad del Espíritu, ¿verdad? La unidad del Espíritu, ¿verdad? Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debe de prevalecer la unidad del Espíritu, ¿verdad? Efesios 4, versículos del 4 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos, ¿verdad? Dios lo cubre todo, ¿verdad? Dios lo cubre todo. Toda su presencia se encuentra en todo lo que vemos, ¿verdad? En todo lo que vemos, o en otras palabras, en todo lo que Dios creó, ¿verdad? En todo lo que Dios creó, ¿verdad? Así que eso nos da una idea y una razón por la cual nosotros debemos amar a Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 8. Y esta cita me llama mucho la atención en lo personal, ¿verdad? 1 Corintios 8, versículos del 4 al 6. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y solamente hay un Dios, ¿verdad? Y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque es interesante saber o conocer estas citas, ¿verdad? De repente nos encontramos con muchos falsos profetas, ¿sí? En nuestro medio, ¿verdad? Que llegan con el propósito de tratar de sacarnos de la fe, de sacarnos de la unidad del Espíritu y de la verdad, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos que hay un solo Dios, ¿verdad? Por eso el judío en su oración, que ellos le llaman Shema, y es una de las oraciones más importantes del pueblo de Israel, dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor, ¿verdad? Según la versión moderna de la Biblia, una de las versiones modernas de la Biblia, ¿verdad? Y en estos versículos Dios se muestra como el único Dios verdadero. Nos pide que le amemos con todo nuestro corazón,
Y no es algo muy difícil, o sí lo es. Y en esta hora vamos a ver varios aspectos de quién debe amar a Dios, amar y temer a Dios al mismo tiempo. ¿Por qué amar a Dios? ¿Cómo muestro mi amor a Dios y cómo debo amar a Dios? ¿Verdad? Son 5 puntos que vamos a ver en esta hora. Vamos con el punto número 1. ¿Quién debe amar a Dios? Y quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios. Estamos, acuérdense, estudiando la lección, la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Así que vamos a estar abriendo el libro de Deuteronomio, de manera que podamos comprobar cómo se hace realidad lo que ya estaba escrito, ¿sí?, desde antes en el pueblo de Israel. Cómo se presenta o cómo se cumplen las cosas escritas en el pueblo de Israel. ¿Quién debe amar a Dios? Deuteronomio 6:1. Vamos rápidamente. Deuteronomio 6:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. ¿Verdad? Estos son los mandamientos y estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra al cual van a tomar posesión. ¿A quién debemos o quién debe amar a Dios? Las prescripciones divinas debían ser transmitidas de generación en generación para que tu hijo y el hijo de tu hijo las guarden. Dice el versículo 2 de Deuteronomio 6, dice, mira, para que todos los días de tu vida, tú Israel y tus hijos y los hijos de tus hijos teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Hay una promesa, ¿verdad?, en esta cita que nos presenta Moisés, ¿sí? Ahora, ¿quién debe amar a Dios? ¿Quién debe amar a Dios? Pues yo creo que todos necesitamos amar a Dios, todos, ¿verdad? Creyentes o no creyentes, debemos amar a Dios, pero para amar a Dios necesitamos conocerle. ¿Qué es lo que desea Dios? Dios desea que yo guarde para que me vaya bien, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice el versículo 3. Dice, oye Israel, asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo han prometido. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios en lo que nos pide, sin duda nos va a ir bien, ¿verdad? Y la primera norma que quiere que se observe es amarlo de manera absoluta. Es decir, por encima del amor a cualquier otra persona o objeto, ¿verdad? Veamos lo que dice el versículo 5, que es el versículo a memorizar. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, ¿verdad?
Dios usa el posesivo tú, no vuestro. No es un mandato genérico, sino personal. Debo amar a mi Dios de todo mi corazón, de toda mi alma y con todas mis fuerzas, ¿verdad? Esa es la forma en la que Dios desea que le amemos. ¿Quién debe amar a Dios? Toda criatura debe amar a Dios. Creyentes y no creyentes. Este mensaje no es solamente para el pueblo de Dios. Este mensaje no es solamente para el pueblo israelita. Es para todo el mundo. Cuando nosotros checamos la cita de Juan 3:16, nos damos cuenta que así es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por todo el mundo, no solamente por unos. Él desea que todos crean en el Dios verdadero, que todos amen al Dios verdadero. ¿No? Vamos al siguiente punto, estimados hermanos y amigos en Cristo. Para ello, nuevamente quiero invitarles para que regresemos al versículo 2 de Deuteronomio. Dice: para que todos los días de tu vida, tú Israel y tus hijos y los hijos de tus hijos teman a Dios, su Dios, y cumplan todos sus estatutos y mandamientos que yo les mandé cumplir, para que sus días sean prolongados. Amar y temer a Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Dios establece que si cumplimos los mandamientos, los estatutos que nos ha mandado cumplir, nuestros días serán prolongados. Eso nos debe ayudar a amar, porque hay una promesa, ¿verdad? Pero también a temer a Dios si no cumplimos, si no lo obedecemos. Aún antes de pedirnos que le amemos, Dios nos pide que le temamos. ¿Qué implica temer a Dios? Para ello, para entender esto, quiero invitarles para que vayamos rápidamente al capítulo 9 del libro de Deuteronomio, versículo 19. ¿Qué dice la palabra? El Señor estaba muy enojado contra ustedes y quiso destruirlos. Era tal su furor y su ira que yo tuve miedo, pero incluso esta vez me escuchó. ¿Verdad? ¿Por qué es importante temer a Dios? ¿Por qué es importante temer a Dios? ¿Verdad? Porque Dios cada mañana renueva su misericordia, pero también no pasará por alto la maldad de los impíos, ¿verdad? Tener miedo de Él, pues hemos pecado y merecemos su castigo. Merecemos su castigo, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos al libro de Salmos. Libro de Salmos, al capítulo 119, versículo 120. Es uno de los capítulos más largos que tiene la palabra de Dios. Dice la palabra: todo mi ser se estremece de temor, tiemblo a causa de tus sentencias. ¿Verdad? Amar y temer a Dios al mismo tiempo. ¿Qué implica? Implica admirarle y respetarle por su autoridad, su poder y su justicia y su rectitud. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 31.
Dice, y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. ¿Verdad? En su siervo Moisés. Cuando el pueblo fue liberado con brazo fuerte, ¿sí?, de la esclavitud de Faraón, el pueblo de Israel pudo ver el poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios. Por eso dice el versículo 31, y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho, ¿verdad? Aquel gran hecho. Dios es un Dios paciente, ¿verdad? Estuvo enviando diversas plagas para que el faraón pudiera liberar a su pueblo, y sin embargo no lo hizo. No lo hizo. Entonces el pueblo de Israel fue testigo del castigo que infringió Dios al pueblo egipcio. ¿Verdad? El apóstol Pablo, ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10, miren lo que dice: a ustedes les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Verdad? Por ese simple hecho que dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, nosotros debemos amar a Dios, ¿verdad?, y temerlo al mismo tiempo. Dice, versículos, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, nos muestra cómo este temor a Dios por su gracia nos lleva a amarlo, ¿verdad? Aunque merecemos el castigo por nuestros pecados, Dios nos perdona y nos da vida. Versículo 3, entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, dice, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestro pensamiento nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás, pero Dios, cuya misericordia es abundante, versículo 4, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Es decir, la gracia de Dios los ha salvado, dice el apóstol Pablo, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo en lugares celestiales. ¿Verdad? Versículo 7, para mostrarnos en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado, dice el apóstol Pablo, por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino es un don de Dios. Un don de Dios. ¿Verdad? El permitirnos que le amemos y que le temamos es por su gracia, ¿verdad? O sea, como pecadores no merecemos nada, no merecemos amar y que nos ame Dios, ¿sí? Porque somos carne, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Somos carne. Así que, hermanos, el versículo 10 dice, nosotros somos hechura suya ahora, ¿no? Hemos sido creados en Cristo Jesús
para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y además, con su poder nos transforma y nos hace aptos para servirles y amarle, ¿verdad? Para servirle y amarle. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Con ese poder nos transforma y nos hace aptos para servirle y amarle, de acuerdo a lo que dice el versículo 6 y 10 del libro de Efesios capítulo 2. Lo que Dios ha hecho conmigo en Cristo Jesús, dice el versículo 7, vamos a leerlo rápidamente, 2:7. Dice, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús. Versículo, ciertamente la gracia los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino es un don de Dios, repito, ¿verdad? Esto nos lleva a amar a Dios y temerle al mismo tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué amar a Dios? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al Primera de Juan, a la epístola de Primera de Juan, y vamos a considerar capítulo 4, versículo 19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? Dios. ¿No? Dios. ¿Por qué amar a Dios? Porque Él nos amó primero. En los discursos registrados en el libro de Deuteronomio, Moisés recuerda a los israelitas que Dios los amó, que amó a sus padres, ¿verdad? Ahí en el capítulo 4, versículo 37, y en el capítulo 10 y versículo 15. Y a ellos mismos, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 7 y 8, capítulo 23, versículo 5 y 33, versículo 3. Y que por esa razón los rescató de Egipto. Y también les asegura que seguirá amándolos en el futuro. Vamos a ver esta cita rápidamente, porque esta cita se extiende sin duda, o se convierte en verdad presente en nuestros días, ¿verdad? Deuteronomio 7:13 dice, te amará y te bendecirá, multiplicará y te bendecirá el fruto de tu vientre, y en la tierra que juró dar a tus padres, bendecirá el fruto de tu tierra, tu trigo, tu mosto, tu aceite, y las crías de tus vacas y tus rebaños, y las ovejas, ¿verdad? Y las ovejas. Esta es sin duda una promesa condicional, ¿verdad? La condición es que nosotros seamos obedientes, ¿verdad? Es decir, antes de que Dios les ordene amarlo, antes si quiera de que existieran como nación, Él los había amado y los había rescatado de la esclavitud. Y la mayor motivación que podemos tener para amar a Dios es que Él nos amó primero, dice el apóstol Juan, y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Vamos a leer esta cita, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5:2, ¿qué dice? Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como prenda y sacrificio de aroma fragante, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? De aroma fragante.
Así que, ¿por qué amar a Dios? Porque Él nos amó primero, sencillamente. Y Él nos bendice. Claro. La mayor bendición que nos ha dado, por gracia, sin ninguna condición, es la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo muestro mi amor a Dios? Jesús dice ahí en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice Deuteronomio 5:10? Vamos rápidamente. Deuteronomio 5:10. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Verdad? Hay un trato especial por aquellos que lo obedecen, sin duda. Los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo muestro mi amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí entramos en una, no en duda, sino en una cuestión de que muchos piensan que guardar los mandamientos ya no es necesario. Sin embargo, debemos considerar que la palabra de Dios no se contradice y es eterna, ¿verdad? Es santa. Pero para algunos guardar los mandamientos ya no es necesario, pues argumentan que somos salvos por la gracia, ¿verdad? Y la misericordia de Dios, y tienen razón. Sin embargo, nosotros, como dice el apóstol, no conoceríamos el pecado si la ley no existiera, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que estamos pecando? Por medio de la ley de Dios, por medio de sus mandamientos. Por eso Él nos anima, si no nos obliga, sino nos anima a que le obedezcamos. Quiero invitarles para que vayamos a Deuteronomio, al capítulo 10, versículo 12. Dice: y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Si trajéramos esto a nuestros días, ¿qué diríamos? ¿Verdad? Y ahora, adventistas, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios y que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Con toda tu alma. ¿Será muy gravoso lo que nos pide Dios? De ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. ¿Qué más? ¿Cómo muestro mi amor a Dios? ¿Qué dice Deuteronomio 11:1? Y amarás al Señor tu Dios y todos los días cumplirás sus ordenanzas, estatutos y decretos y mandamientos. ¿Verdad? Seguimos hablando acerca de sus estatutos y leyes, ¿verdad? Que para muchos hoy en día ya no están vigentes, ¿verdad? Pero la ley, como dice el apóstol Pablo, es eterna, ¿verdad? Es santa. ¿Qué dice Deuteronomio 19:9? Entonces a estas 3 ciudades añadirás 3 más, siempre cuando cumplas todos estos mandamientos que hoy te prescribo y los pongas por obra, y ames al Señor tu Dios y vayas siempre por sus caminos.
significa andar por los caminos de Dios? Andar guardando sus mandamientos y estatutos, ¿verdad? Pero tenemos que amar. Uno de los mandamientos que establece su ley es que amemos a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? El amor a Dios está indisolublemente ligado a la obediencia. Cuando amamos a Dios y comprendemos lo que Él ha hecho por nosotros, expresamos ese amor guardando sus mandamientos, y por eso es lo que a Él le agrada, ¿verdad? Quiero invitarles para que veamos rápidamente al Evangelio de Juan, al capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados hermanos, amigos? Qué preciosa es la palabra de Dios, sin duda. Juan 14, 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, dice el Señor. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Pasemos al siguiente punto y último punto de esta lección. ¿Cómo debo amar a Dios? Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Marcos 12, versículos 29 y 30. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sin duda, aunque Jesús estaba siendo probado por los fariseos, ¿sí?, a Jesús le importaba más que quedar como un buen maestro, un buen predicador. Le importaba que el mundo supiera y conociera a Dios, que amara a Dios y conociera a Dios, ¿verdad? Por eso, haciendo alusión a Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el famoso Shema, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús sintetizó los mandamientos citando el Shema, la base para la obediencia de cualquier mandamiento divino es el amor, ¿verdad? Es el amor. Pero no cualquier amor. El amor a Dios ha de impregnar todo, ¿verdad? Todo nuestro ser, corazón, alma, mente y cuerpo. Este amor es el fruto de conocer íntimamente a Dios y tener una relación íntima con Él, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos a una cita más que el apóstol Pablo tiene ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde hace también énfasis, ¿sí?, a esto de cómo debemos amar a Dios. Dice: que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde de irreprensible todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debo amar a Dios? ¿Verdad? Si nosotros no sabemos, pidámoselo a Él. Enséñanos a amarte, ¿verdad? Enséñanos a amarte, danos sabiduría para poder amarte, ¿verdad?
y el Señor sin duda nos va a otorgar ese gran don, ¿verdad? En el tiempo del fin, cuando la obediencia sea una prueba de lealtad a Dios, ¿verdad? Como dice ahí en Apocalipsis 12:17, al hablar del remanente del pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a esa cita rápidamente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen, otra vez, obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios. ¿Cómo debo de amar a Dios? Obedeciéndole y guardando sus mandamientos. En el tiempo del fin esto va a ser primordial, ¿verdad? El versículo 15 de Apocalipsis 13, miren lo que dice: también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablara y mandara a matar a todo aquel que no lo adorara. Es interesante esta cita, ¿verdad? Porque todos los que amen a Dios sin duda vamos a ser perseguidos, pero sin duda Dios y sus ángeles van a resguardarnos, ¿verdad?, del enemigo. Aún así, los que amamos así a Dios, preferiremos la muerte a la desobediencia. Vamos a ser probados, dice Apocalipsis 13:15, y el 14 del 1 dice: y miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y que con él había 144,000, los cuales tenían escritos en la frente el nombre de él y de su Padre. Todos los que guardan sus mandamientos, todos aquellos que le honren, todos aquellos que le amen de todo corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, sin duda pueden estar dentro de los 144,000. Todos los que pidieran la muerte a la desobediencia, sin duda van a ser probados, ¿verdad? Ahora vamos a terminar, vamos terminando esta lección, ¿sí?, con esta cita de Elena G. de White, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 440. Un amor supremo hacia Dios, ¿verdad? Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente en el corazón que ha sido renovado por la gracia divina. El amor es el principio dominante de acción. Modifica el carácter, gobierna los impulsos y controla las pasiones y ennoblece los afectos. Ese amor, cuando uno lo alberga en el alma, endulza la vida y esparce una influencia ennoblecedora en su alrededor, dice Elena G. de White, ¿verdad? Cerremos este repaso, estimados amigos y hermanos, con las siguientes palabras. El amor de Dios por nosotros es anterior a nuestra existencia, en el sentido de que el plan de salvación estaba en movimiento mucho antes de la fundación de este mundo, como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 1:4. Y como dice Elena G. de White, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por muchos tiempos eternos fue guardada en silencio, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas han sido el fundamento del trono de Dios, dice Elena G. de White ahí en Chao todas las gentes, página 13. Somos felices porque Dios es realmente un Dios de amor, un amor tan grande que lo hizo morir en la cruz por nosotros, un amor abnegado que se murió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses
2:8. ¿Qué más queremos nosotros? Dios ya nos demostró mediante Cristo su amor, mediante su Hijo amado, ¿sí? Su amor. ¿Qué podemos hacer usted y yo en respuesta a ese amor? Que Dios nos dé fuerzas para vivir agradecidos por ese infinito y abundante amor de Dios. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Un abrazo a todos.